vamos a empezar con conceptos preliminares de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Introducción a las ecuaciones diferenciales. Vamos a iniciar con lo que es una ecuación diferencial. Aquí tenemos precisamente una definición. Dice: una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes se dice que es una ecuación diferencial, ¿no? Las siglas son ED, así vamos a mencionarlas. No es necesario que anoten esto bien en el libro. No es necesario. Entonces aquí hay que entender lo siguiente: derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Aquí ya tenemos unos conceptos de funciones importantes, que son las variables, ¿no? El concepto de variable, ¿sí? ¿Cuáles son los dos tipos de variables que se manejan en teoría de funciones? ¿Cuáles son? Rápido. ¿Cuáles? Dependientes e independientes. Sí, hay que hablar claro y fuerte, ¿no? Dependientes e independientes. ¿Sí? Yo creo que esto me queda muy claro. La variable independiente es aquella que pues tiene un valor en sí, y la dependiente pues es aquella cuyo valor está determinado por el de la variable independiente. Por eso se llama dependiente. Ahora, ustedes saben que el cálculo que vieron, el cálculo diferencial integral, pues es cálculo de una variable. ¿Sí? Cálculo de una variable. En realidad son dos, porque es una dependiente y una independiente, pero se hace referencia generalmente al número de variables independientes. Entonces hay una independiente, entonces es cálculo de una variable. ¿Sí? Bien. En la materia de cálculo vectorial, que no se debería de llamar así, hay que decirlo, la materia de cálculo vectorial, su nombre correcto sería cálculo multivariable. ¿Por qué? Pues porque de cálculo vectorial pues se ve si acaso la última unidad, ¿sí? Esa sí sería una unidad propiamente de cálculo vectorial, que es muy poco, y tal vez la unidad de funciones vectoriales, pero pues eso es como una embarradita, ¿no? En realidad cálculo vectorial debería de ser una materia que debe de seguir después de esa que se le llama cálculo vectorial, cuyo nombre correcto debería ser multivariable. Sí, debería de haber cálculo multivariable, luego cálculo vectorial, y probablemente hasta otro curso de cálculo vectorial. Sí, porque pues en realidad no se ve gran cosa de cálculo vectorial en esa materia. ¿Sí? Es más cálculo multivariable. Entonces, mientras tengamos derivadas, ya sea de una o más variables con respecto a una o más independientes, va a ser una ecuación diferencial. ¿Sí? Es decir, una ecuación diferencial es aquella que tiene derivadas. ¿Sí? Para hacer más claro. Ahora, hay clasificaciones de las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver que hay una clasificación en cuanto al tipo, que puede ser fundamentalmente de dos grupos: ecuación diferencial ordinaria, que se abrevia como EDO, ¿sí? Y ecuación diferencial parcial, que se abrevia como EDP. Entonces vamos a ver a qué se refiere esto. Obviamente una ecuación diferencial ordinaria es aquella cuyas derivadas son de una variable dependiente y una independiente. ¿Sí? Esas van a ser ordinarias. Mientras que si yo tengo una o más variables, tanto dependientes como independientes, se va a llamar parcial.
Es decir, en una ecuación diferencial ordinaria yo voy a tener derivadas, como las manejé en cálculo diferencial, y en una ecuación diferencial parcial pues voy a tener derivadas parciales. Todos ya llevaron cálculo vectorial, ¿no? Ya saben lo que es una derivada parcial. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya todos la llevaron. ¿No? ¿De qué la llevó usted? ¿Usted? ¿Usted? Con José del Carmen. José del Carmen. ¿Aquí? ¿En verano? Conozco el director de maestrías, creo. Conozco la edición. A ver, ¿qué sí? A lo mejor de vista. Bien, entonces eso es en cuanto al tipo, ordinarias o parciales. ¿Sí? Miren, por ejemplo, estas son ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí se fijan que son derivadas de una variable dependiente y una dependiente? ¿Sí? Mientras que estas son ecuaciones diferenciales parciales. ¿Por qué? Pues porque tengo derivadas parciales. Ahora, en este curso prácticamente vamos a ver puras ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones diferenciales parciales, en realidad se va a ver nada más si acaso algo, pero como método de solución. Por ejemplo, en las exactas sí se analiza algo de derivadas parciales, pero porque analizamos a la ecuación diferencial como si fuera implícita, ¿sí? Pero no tanto porque sea una ecuación diferencial parcial. Entonces aquí vamos a estudiar prácticamente puras ordinarias y algún método por ahí que tiene derivadas parciales. De hecho, las ecuaciones diferenciales parciales se utilizan más en métodos numéricos, ¿no? O sea, ya hay métodos numéricos para poder resolver ese tipo de ecuaciones. Y vamos a ver la manera, a ver si podemos ver también algo de métodos numéricos. Bien, entonces como vamos a estudiar cuáles ecuaciones diferenciales ordinarias, pues es importante que estemos familiarizados con las notaciones de las derivadas. Ustedes saben que la más ocurrida, la notación más clara, más bonita, incluso más elegante de todas, es la de Leibniz, ¿verdad? Que es esta. Esta es la notación de Leibniz, ¿sí? También sabemos que existe la notación de las primas. Esta notación de las primas se debe a un matemático francés que se llamaba José Luis Lagrange, ¿sí? Lagrange. Hay otras notaciones. Está, por ejemplo, la notación de las D, que vamos a estudiarla también. Está la notación de Newton, que pues es un tanto un poco más oscura, más poco conocida. Sin embargo, para los de electrónica y eléctrica sí es bastante conocida porque es la forma en cómo se expresan los sistemas dinámicos que se estudian en teoría de control, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay diferentes notaciones. Bien, eso es en cuanto al ¿en qué? En cuanto al tipo. Vamos a ver ahora en cuanto al orden. ¿A qué se refiere el orden? El orden se refiere a cuántas veces se ha derivado la derivada, ¿sí? O sea, si yo derivo la derivada, pues tengo la segunda derivada, tercera derivada y así sucesivamente. Recuerden que las derivadas de derivada, pues ya nos habla de orden. La primera derivada es derivada del primer orden, segunda derivada del segundo orden, tercera derivada del tercer orden, así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, vamos a tener ecuaciones diferenciales de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, n orden o enésimo orden. ¿Sí? ¿Ok? De hecho, el primer capítulo que vamos de nuestro curso, la primera parte, son ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya lo que sigue son ya las de orden superior. Entonces, pues sí, es una clasificación importante. No confundamos
confundamos el orden con el grado, ¿sí? Con el grado. Por ejemplo, esta es una segunda derivada, es una derivada de segundo orden, pero esta es una derivada de primer orden. Es una derivada de primer orden que está al cubo, es muy diferente, ¿sí? Está elevada al cubo. Entonces es una derivada de tercer grado, de primer orden y de tercer grado. ¿Sí? Es diferente. Bien. Luego viene también esta clasificación muy importante que es por la linealidad. El concepto de linealidad debe de estar muy claro, porque pues, es un concepto que hemos manejado prácticamente en todos los cursos de matemáticas. ¿Sí? El concepto de linealidad se profundiza mucho en álgebra lineal, de hecho de ahí viene su nombre, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere la linealidad? Bueno, pues tiene que ver incluso con las ecuaciones lineales que estudiaron ustedes en la secundaria, ¿sí? Una ecuación lineal, ¿qué características tiene? ¿Qué características tiene? Rápido. Algo. Si trazamos una línea horizontal solamente toca un punto. Gráficamente pues se representa con líneas rectas, ¿no? Cuando son dos variables, ¿sí? Cuando son dos variables, pues geométricamente o gráficamente se representan como una línea recta. Si fueran de tres variables, van a ser un plano, ¿sí? Un plano. Si son de cuatro variables, pues va a ser un hiperplano. Y ya de tres variables en adelante es un hiperplano. Perdón, disculpen. Dos variables, recta. Tres variables, plano. ¿Sí? De cuatro en adelante ya es un hiperplano. Ya de hecho ya no lo podemos ver. No podemos nosotros ver cuatro dimensiones, solamente vemos tres. ¿Sí? Tres. Cuatro dimensiones ya no las vemos. Esto es importante entenderlo porque nosotros solamente podemos graficar funciones como máximo de tres variables, que seríamos en el espacio, ¿no? De cuatro variables ya no podríamos hacerlo a menos de que mantengamos constante alguna de ellas, y de hecho eso es lo que veo en el cálculo vectorial, ¿sí? Con las hiperesferas, por ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, le doy un valor constante si son cuatro variables, le doy un valor constante a la cuarta, y pues en realidad voy a tener tres. Entonces eso pues representa pues un plano, una superficie, pues en términos generales, ¿no? Esto se veía, por ejemplo, con lo de las superficies cuadráticas, que se analizaban las hiperesferas, ¿no? Pero era darle valor constante al radio, ¿sí? Pero eso ya no lo podemos visualizar. Aquí nada de que, pues es que mi amigo dice que cuando se pone bien fumado, pues dice que ve cuatro dimensiones. No lo puede ver, o sea, no pueden ver cuatro dimensiones. Hay algunas representaciones de cuatro dimensiones, a ver si por ahí conseguimos una, sobre todo cuando se habla del espacio-tiempo. El espacio-tiempo pues es un espacio tetradimensional, que son las tres dimensiones espaciales, y la cuarta que es el tiempo, ¿sí? Pero pues nada más son representaciones un poco gráficas, no es que así sea. Entonces, ¿a qué se refiere la linealidad? La linealidad se refiere a que las variables están elevadas a la 1. ¿Sí están de acuerdo, no? Sí, esa es la característica. A la 1, o sea, es de primer grado. Primer grado. ¿Sí o no? Una ecuación de primer grado. Entonces, en una ecuación diferencial, vamos a tener una suma de múltiplos escalares de derivadas.
de primer grado, pero de diferente orden. De diferente orden. Si ustedes se fijan, esto que yo tengo aquí en el primer miembro es una suma de múltiplos escalares. Bueno, en este caso no son múltiplos escalares, son múltiplos variables. Aquí sí debo decirlo, son múltiplos variables. ¿Quiénes son los múltiplos variables? Los coeficientes son variables, ya se fijaron, ¿verdad? Estas A's. Esas A's son funciones, son variables que dependen de la variable independiente. ¿Quién es la variable independiente aquí? ¿Quién es la variable independiente? Me estoy preguntando, ¿quién es la variable independiente? ¿Quién es? Estoy esperando, jóvenes. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Por qué? Rápido, ¿por qué? ¿Cómo sabes? ¿Por qué es el primero? No, ¿por qué saben que X es X y no Y? Porque el resultado está en X. ¿Cuál resultado? O bueno, después del igual está el X. Porque en la notación de Leibniz, la diferencial de la variable que está en el denominador es la independiente y la que está en el numerador es la dependiente. Entonces, por eso es que yo sé que la variable dependiente es Y y la independiente es X. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, estos coeficientes pueden ser variables o no. En este caso, en términos generales, son variables. ¿Por qué en términos generales? Porque una constante, a fin de cuentas, pues es una función que se llama constante. Es decir, los coeficientes son función de la variable independiente, que en este caso es X. ¿Sí? Entonces son coeficientes variables. Los coeficientes son función de la variable independiente. Ahora, son múltiplos variables, por eso se llaman múltiplos variables, de las derivadas desde orden n hasta orden 0. ¿Quién es el orden 0? Pues la y. ¿Sí? Y obviamente todo eso está igualado con una función que depende de la variable independiente, que ya vimos que es x. Pero noten cómo todas las derivadas son ¿de qué? ¿Son de qué? De primer grado, exactamente. Son de primer grado. La potencia es 1, pero el orden es desde n hasta 0. ¿Sí se entiende? ¿No oigo? Sí. Entonces, eso, si se cumple esa característica, se dice que la ecuación diferencial es lineal. Por ejemplo, esta ecuación es lineal. La variable independiente se sobreentiende que es x, la dependiente es y. Fíjense cómo aquí esta ecuación diferencial está con la notación de Lagrange, ¿sí o no? O de las primas, ¿sí? Es de coeficientes constantes, ¿sí se fijan, no? Los coeficientes son constantes, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que si está igualada con 0 se dice que es homogénea. Esta es una ecuación lineal también de tercer orden. ¿Por qué? Porque la derivada de más orden es la de 3. Coeficientes variables. Ya se fijaron que el hecho de que tenga uno que es variable ya es así. Con un coeficiente que sea variable es de coeficientes variables, ¿sí o no? Y es no homogénea porque no está igualada con 0.
Esta de aquí no queda muy claro. ¿Por qué no queda muy claro? Porque pues ahí tengo diferenciales, no tengo derivadas, ya se fijaron, ¿no? O sea, en la notación ¿cómo se llama? De Leibniz, queda muy claro cuándo es la derivada, porque es el cociente de las diferenciales. Aquí no tengo derivadas, yo tengo y menos x de x más 4x de y igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que redefinirla. ¿Cómo le hago? Pues, por ejemplo, voy a dividir todo entre dx. Entonces, bueno, pero antes de dividir todo entre dx, voy a multiplicar aquí. Me va a quedar dx, y de x menos x de x más 4x de y, así. ¿Sí? Luego, ¿qué haría? Ahora sí divido todo entre dx. Si divido todo entre dx, me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Ahora, ¿puedo dividir entre dx? Sí. Todo lo puedo dividir entre dx. ¿Por qué? Porque dx, ¿qué? ¿Dx qué? Nunca va a valer 0. Es una diferencial, es algo muy, 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 muy pequeñito, pero que nunca sea. Entonces sí puedo hacer esa división, ¿no? ¿No oigo? Sí. Entonces, si se fijan, pues ya la puedo acomodar. Aquí es menos y igual a x. Ahí está. Entonces, es una ecuación lineal, coeficientes variables del primer orden. ¿Sí o no? ¿Sí? Habría que redefinirla, o en pocas palabras, darle su ¿qué? ¿Qué? ¿La medida de gato? ¿Qué dijeron? ¿Qué? ¿Su qué? Manita de gato. O su sombra aquí, sombra acá. ¿Sí? Siéntale, por favor, ingeniero. Bien. Estas no son lineales. O sea, las de arriba sí. Estas no son lineales. Por ejemplo, esta de aquí no lo es. ¿Por qué? Es una ecuación diferencial de primer orden. Acuérdense que el orden se refiere a la derivada más grande. Es de primer orden, pero no es lineal. ¿Por qué? Porque el coeficiente de esta derivada no depende de la variable independiente, sino que depende de la variable dependiente. Entonces ya se jodió la linealidad. ¿Sí están de acuerdo? Esta es una ecuación de segundo orden, pero no es lineal. ¿Por qué? Por culpa de este mono, de este término. ¿Y por qué? Porque solamente debe de haber derivadas de la variable dependiente, no funciones de ella, y el seno de y es una función de la variable dependiente. ¿Sí o no? Lo mismo esta es una ecuación de cuarto orden, pero no es lineal por el y cuadrada. ¿Sí? Entonces es importante que sepamos entender eso. Ahora, el problema fundamental de las ecuaciones en general, y obviamente pues las diferenciales no es la excepción, es resolverlas, es decir, encontrar su solución. Y su solución es encontrar aquella estructura matemática que al sustituirla satisfaga la igualdad.
¿sí? La cumpla. Eso es el problema fundamental de las ecuaciones. Entonces, pues aquí está precisamente la definición. Cualquier función phi definida en un intervalo i que tiene al menos n derivadas continuas en i, las cuales cuando se sustituyen en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden reducen la ecuación a una identidad, es decir, la satisfacen, se dice que es solución de la ecuación en el intervalo. Entonces, este punto es muy importante porque la solución de una ecuación diferencial no solamente es que la cumpla, sino que todas las derivadas de esa función deben existir en un intervalo. Es decir, la solución de una ecuación diferencial debe de tener existencia en un intervalo. Obviamente puede ser un intervalo de un punto. De hecho, pues hay ecuaciones, soluciones que solamente son válidas en un punto, se llaman singulares, por ejemplo, ¿no? Pero debe de tener esas características. Y es tan importante eso que les acabo de comentar, que precisamente el intervalo donde existen todas esas derivadas se llama intervalo de definición, intervalo de validez o intervalo de existencia, o también dominio solución. Es muy importante eso, ¿sí? Porque pues tiene que estar definida la ecuación. Aquí utilizamos mucho el concepto de dominio, ¿sí? De dominio. Bueno, ahora, una solución de una ecuación diferencial que es igual a 0 en un intervalo y se dice que es la solución trivial. Eso también lo vieron ustedes ¿cómo se llama? En álgebra lineal. Vieron que los sistemas de ecuaciones homogéneas, ¿sí? Los sistemas homogéneos tienen por solución a la trivial, es decir, toda 0, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, no necesariamente es la única. Puede haber sistemas homogéneos que tengan infinitas soluciones, pero siempre la solución trivial va a ser una de esas infinitas. Ahora, la gráfica de la solución de una ecuación diferencial pues es lo que se conoce como curva solución. ¿Sí? Curva solución. Bien. Aquí también está este concepto de soluciones explícitas e implícitas. Eso tiene que ver mucho con la estructura de la ecuación diferencial. Se dice que esta relación es una solución implícita de una ecuación diferencial ordinaria en un intervalo i, suponiendo que existe al menos una función phi que satisface la relación así como la ecuación diferencial. A ver, por ejemplo, bueno, vamos a mejor ya con los ejercicios. Familias de soluciones. Este tema de familias de soluciones es muy importante. Vamos a ver que existe una relación muy estrecha, sobre todo con las ecuaciones diferenciales ordinarias, una relación muy estrecha entre el orden y el tipo de familia de la ecuación diferencial. Por ejemplo, una ecuación diferencial de primer orden su solución va a ser una familia de soluciones, ¿sí? O sea, la solución de una ecuación diferencial ordinaria, vamos a hablar de ordinaria, va a ser una familia de soluciones, es decir, tiene infinitas soluciones, infinitas. Y para encontrar una solución de esas infinitas, pues se necesitan condiciones iniciales o condiciones en la frontera. Eso es algo que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con cálculo integral. De hecho, si ustedes recuerdan, el tema de las integrales descansa en el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Que tiene dos versiones, ¿verdad? ¿Con quién llevas ese cálculo? Bueno, ¿con quién llevó cálculo? Con Pedraza. No, pues
Diles a tus compañeros del teorema fundamental del cálculo. ¿Eh? A ver, ¿qué llevas? A ver, diles a tus compañeros. Sí. O sea, fue el semestre que pasado, antepasado, ¿no? Cuando lo llevaste. ¿Cuál es el problema? A ver, usted. Tu hombro. ¿Con quién llevó? Pues ahí está. Échele. A ver. Por las cuales yo estoy aquí en la tecnológica. Él me invitó en su momento, cuando yo era estudiante se fracturó un pie un profesor y me dijo a mí y a otro compañero, muy bueno él, José León Vega Páez, que si podemos cubrir al profesor, lo cubrimos. Ya después pues yo estaba trabajando, pero me dijo, oye, no puedes los sábados ayudarnos con los cursos de inducción. Ya me ayudé, luego pues yo seguí trabajando, me metí a la maestría, me dijo, oye, ¿no te gustaría dar una materia? Ayúdanos porque no tenemos. Y me fui metiendo. Entonces, pues bueno, tengo ese recuerdo del ingeniero Pedraza. Sí, ya se fue. Bueno, pero vamos a continuar. Entonces,